Vamos a inaugurar el puerto de Chancay y no tenemos carreteras, no tenemos agua potable, alcantarillado, no tenemos servicios básicos, no tenemos saneamiento físico legal, lo de los terrenos simplemente es un desmadre. Yo creo que es necesario como volver a detenerse por enésima vez para tratar de hacer una reflexión exitosa, responsable sobre lo que está ocurriendo en el Perú y entender la dimensión de la crisis por la que estamos atravesando y a partir de ello sacar las conclusiones de cuál es el rumbo que deberíamos tomar. En este momento que les estoy hablando hay protestas en la Panamericana Norte, en la zona de Chao. En este momento está parado Ayacucho y va a haber paros mañana, hubo paros la próxima semana y se anuncian paros para los próximos días, incluyendo los que coinciden con la celebración de una de las reuniones más importantes para las economías del mundo, que es la APEC. Y esto está ocurriendo porque en algún momento lo advertimos y no se quiso escuchar que la paciencia de los ciudadanos tiene un límite y que en determinado momento lo que nos podía ocurrir es que ese hartazgo se manifieste de una manera explosiva. Bueno, está ocurriendo, pues. Está ocurriendo. La gente se hartó de vivir en una situación de inseguridad que es simplemente invivible. No se puede vivir como estamos viviendo. No hay derecho a que la gente pase por lo que pasa. Después de haber salido de la pandemia, de una crisis económica, después de vivir en un contexto, porque hay que repetirlo hasta el aburrimiento, en el que hemos logrado tener un país que crece en términos macroeconómicos. Es cierto, gracias a medidas que se tomaron que permitieron atraer la inversión y darnos estabilidad económica, es verdad. Pero un modelo que tenía una falla de origen, de fábrica, que no fue de la mano con un proyecto nacional, de desarrollo nacional, de inclusión nacional, de industrialización nacional. exitosa. Y eso lo estamos pagando con el 75% de la economía en la informalidad. Con millones de peruanos, no sé si la cifra al final es la cierta o no, pero si es verdad es para tirarnos por el balcón. 7 millones de peruanos que no han terminado el colegio. ¿Qué futuro tenemos como país? El año pasado ha habido más de 1 millón de chicos abandonando el colegio y la mayor parte de ellos los de los últimos años. Y eso es solo una señal de lo que ha fallado en este modelo que hemos venido aplicando, que requiere urgentes correcciones. No por un asunto de derechos humanos, de bondad, de cristianismo entendido en el mejor sentido de la palabra, es decir, de ocuparse de los pobres, sino por un sentido del progreso económico de todos, de la mejora de la economía en relación a la situación del mundo entero. Es decir, hoy deberíamos estar viviendo en otro país si quienes condujeron los destinos de nuestra nación no se hubieran dedicado a saquear el aparato del Estado, a utilizar el aparato del Estado como agencia de empleo de sus amigos, sus socios, sus aliados, sus financistas y como instrumento perverso para la corrupción. Porque eso es lo que han hecho. Y han empezado ya a ir a la cárcel con la sentencia histórica de Alejandro Toledo y van a venir las otras y no lo van a poder detener. Porque felizmente hay una reserva moral en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que va a permitir que eso ocurra. Así como en la policía, en medio de la corrupción que atraviesa todas nuestras instituciones, hay gente decente que está haciendo las cosas como se deberían hacer. Pero a lo que voy es que estamos en una situación límite que tiene responsables y que nos han dejado al final del camino una situación en la que, según la encuesta de Ipsos, si hubiera elecciones tendríamos que escoger entre Keiko Fujimori, que saca de 12% y que probablemente vaya presa en los próximos meses, y Antauro Humala, que es un señor que nos propone tirarnos por el abismo. O sea, entre ellos tendríamos que elegir en un contexto de un Congreso que se elegiría con un nivel de dispersión monstruoso y donde prácticamente ninguno de los partidos merece el nombre.
Porque no son partidos políticos, pues son clubes electorales y son en algunos casos simple y llanamente organizaciones criminales. Gente que se junta, así como hay choros que se juntan para asaltar o se juntan para extorsionar, estos se juntan para robarse la plata de todos los peruanos a través del ejercicio de la política. Entonces, estamos en una circunstancia cuyas consecuencias, es decir, todo esto lo estamos viviendo de manera práctica, porque esta gente, en vez de estar pensando cómo hacemos para mejorar lo que se hizo bien, cómo hacemos para corregir lo que se hizo mal y cómo hacemos para hacer lo que no se hizo en el Perú todos estos años y prepararnos, por ejemplo, para aprovechar oportunidades extraordinarias como las que tenemos. Vamos a inaugurar el puerto de Chancay y no tenemos carreteras, no tenemos agua potable, alcantarillado, no tenemos servicios básicos, no tenemos saneamiento físico legal, lo de los terrenos simplemente es un desmadre. No se puede construir nada porque está hace años todo esperando por solución y todo es un conflicto. No tenemos sistema de salud, no tenemos sistema de educación, no tenemos plan de industrialización. Ustedes saben la cantidad de gente, hay entre 50.000 y 80.000 millones de dólares en inversiones esperando que la puerta de Chancay se abra. Y lo que nos están pidiendo es estabilidad política, que no tenemos. Nos están pidiendo reglas claras que no tenemos. Nos están pidiendo garantías que no podemos darles. O sea, esa es la situación cruda y dura del Perú, porque los políticos, cuando ven el proyecto de Chancay, les brillan los ojos y les babea, no la boca, por las comisiones ilegales que piensan que se pueden levantar, porque esa es la manera como los políticos miran las cosas en este país. Y parte de las consecuencias que estamos pagando es lo que nos está pasando en seguridad. Hemos cedido terreno en Trujillo, por Dios. ¿Hace cuántos años que hablamos sobre la crisis en Trujillo? Es decir, exitosa Trujillo ha peleado durante más de 10 años porque se preste atención al tema de la inseguridad y no les importa, simplemente. La situación se ha ido deteriorando cada vez más y ahora se ha extendido como una mancha de aceite a todo el país. Y eso es una responsabilidad de los políticos. Entonces estamos hoy ante una situación muy grave donde la gente se hartó, donde la crisis de inseguridad tiene diversos factores, es decir, el factor social, el factor económico, es decir, la cantidad de chicos que están vagando por las calles, que no tienen oportunidad, que no han terminado el colegio, que tienen que ir a las peores chambas, son la carne perfecta para que trate de ahí jalar la delincuencia a sus huestes. Y no somos conscientes de eso, que si queremos resolver la crisis de inseguridad tenemos que darle esperanza a los jóvenes. De un país distinto, de un país donde además no solo tenga oportunidades, sino donde haya moral. Porque este país está seriamente dañado desde el punto de vista moral por culpa de quienes lo han dirigido. Que merecen ellos sí las peores penas, cadena perpetua, y si hubiera alguna peor, por supuesto que sí. Porque si estuviéramos en Singapur o en Vietnam, que es los modelos económicos con los que muchos sueñan, estarían fusilados hace rato. Entonces, hoy, ¿qué hacemos para enfrentar esta situación en lo inmediato? Tenemos la PEC, que es la reunión más importante desde el punto de vista económico en este momento, largamente. Tenemos al frente el inicio de la operación del puerto de Chancay. Y tenemos en ese contexto un desmadre nacional de indignación por la crisis de inseguridad. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos? Ninguna que resulte coherente. Entonces, si la señora Dina Boluarte, porque ya discutiremos luego si la señora se tiene que ir, si se adelantan o no las elecciones, si es lo que más conviene, hay una cosa que es clara, que esto no da más así como está. Y que si los señores del Congreso de la República, que se han dedicado a legislar para sí mismos, para cuidarle las espaldas, para cuidarse ellos mismos las espaldas, para intervenir en todas las instituciones del Estado peruano cuando no representan a nadie. Y por eso es que no se quieren ir, porque si se van y se enfrentan a una elección van a desaparecer. Pero si esta gente no se da cuenta que tiene que retroceder, que tiene que derogar las leyes perversas que una tras otra han aprobado en los últimos meses. Y en el lado del Ejecutivo, si la señora Dina Boluarte no se da cuenta de que tiene que sacar
al ministro del Interior porque no está calificado, no es capaz de enfrentar la situación. Y cambiar, por supuesto, al comandante general de la policía, que es un adulón, porque eso es lo que es. No es un líder en medio de una crisis, en medio de una guerra. Si no se toman esas medidas mínimas, básicas, elementales, lo que podemos vivir en las próximas semanas puede ser muy serio y le va a hacer daño no a Dina Boluarte, ¿eh? Nos va a hacer daño a todos los peruanos, porque si se boicotea de alguna manera o se perturba de una manera seria la realización de la PEC, el daño no lo va a tener la presidenta Dina Boluarte, que ya no necesita más méritos para dejar en claro que no es una presidenta capaz y que debió irse en diciembre del 22. El daño se le va a causar al Perú entero, porque vamos a aparecer una vez más como un país en el que no se puede confiar. Y yo creo que no hay derecho a que eso ocurra. No hay derecho a que eso ocurra. Los peruanos, la inmensa mayoría de peruanos somos otra cosa. No somos los Dina Boluarte, no somos los congresistas impresentables, eso no es el Perú. Ellos no representan al Perú. No representan al Perú. Y lo mínimo que tendrían que hacer para que lo sigamos soportando es hacer algo tan fácil como derogar las leyes que la gente está reclamando, comenzando por la de crimen organizado, o las modificaciones a la legislación sobre crimen organizado, y la señora presidenta de la República dejar de estar obsesionada con la persecución a Harvey Colchado y hacer lo que tiene que hacer, que es sacar al ministro del Interior y al comandante general de la policía. Por ahí estoy seguro que podemos empezar a crear un clima distinto en el Perú. Pero la verdad, por las señales que estamos recibiendo del gobierno, hay pocas esperanzas de que eso ocurra y tendríamos que estar preparados en los próximos días para un escenario que es el peor que podríamos desear los peruanos de buena voluntad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.